Hola, mucho gusto, muy buenos días. Soy Elizabeth Vera Balcázar, licenciada en Educación Especial en el área visual y directora de la UDI número 7. El día de hoy estamos muy gustosos de tenerlos aquí. Padres, madres de familia, tutores, tutoras, sean ustedes bienvenidos al primer tema del ciclo escolar que se llama Organización y Funcionamiento de la UDI. Para nosotros es sumamente importante que ustedes sepan qué es la UDI, qué hacemos. A lo mejor por ahí algunos ya han escuchado: vaya con la maestra de UDI, es que esto lo tenemos que ver con UDI, y a veces preguntan, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es UDI? Pues el día de hoy vamos a hablarles de lo que es la UDI, qué hacemos, a qué nos dedicamos y cómo podemos a trabajar este ciclo escolar con ustedes. Ok, bueno, vamos a empezar por lo que significan las siglas UDI. A lo mejor algunos de ustedes todavía nos recuerdan como USAER. En algún momento fuimos USAER. Nosotros hemos tenido diferentes nombres a lo largo del tiempo. En este momento nos llamamos UDI. Pero ¿qué significan UDI? Porque luego por ahí nos dicen las UDI, etcétera, y no, somos UDEEI. Esas siglas significan Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. ¿Qué hacemos? ¿Y quiénes somos? Bueno, somos un servicio especializado. ¿Por qué especializado? Porque estamos conformados con diferentes profesionales especializados en distintas áreas que tienen que ver precisamente con la educación especial y la educación inclusiva. Contamos, o deberíamos de estar contando, con 8 maestros especialistas, los cuales tienen formación pueden ser psicólogos educativos, pueden ser pedagogos, pueden ser licenciados en el área visual, en el área auditiva, en el área motriz o en el área del lenguaje, por ejemplo. Deberíamos contar con un equipo interdisciplinario conformado por una trabajadora social, un psicólogo que se encargue de esa función específicamente y un docente de comunicación. Estos en general, juntos hacemos un equipo multidisciplinario en donde trabajamos en colaboración con directores y con docentes de las diferentes escuelas públicas de educación básica, lo que es preescolar, primaria y secundaria, para atender a aquellos alumnos que se encuentran en situación educativa de mayor riesgo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en colaboración con la escuela? Garantizar que estos pequeños y pequeñas tengan, ejerzan su derecho a una educación de calidad y con equidad, y además a hoy en día también con excelencia. ¿Quiénes son los alumnos en situación educativa de mayor riesgo? Bueno, en algunos momentos se ha pensado que únicamente atendemos alumnos con discapacidad. No, estos alumnos con discapacidad son parte de las 7 poblaciones en prioridad que la UDEI atiende. Estas poblaciones, aunque no estén en situación educativa de mayor riesgo, tienen que ser parte de nuestra estadística de atención. ¿Quiénes son esas 7 poblaciones? Pues tiene que ver con alumnos con discapacidad, alumnos con talentos específicos, capacidades y aptitudes sobresalientes, población indígena, población migrante, población en situación de calle y población en situación de enfermedad. Ojo ahí, en situación de enfermedad no es que todos los niños de cualquier situación que se enfermen, por ejemplo, una gripa, van a ser parte de la estadística de la UDI. No, no es así. Tiene que ver con que estos chicos que se ausentan muchísimo tiempo por alguna enfermedad, que los lleva a estar mucho tiempo en algún servicio médico. Incluso en ocasiones hemos llegado a trabajar en colaboración con lo que es escuela hospitalaria. Y entonces, que es otra modalidad, ellos trabajan directamente en hospitales, pero la idea es que estos chicos y chicas que a lo mejor se ausentan mucho tiempo de la escuela por estar presentando alguna condición o situación de enfermedad, pues sigan recibiendo su derecho a una educación, ¿no? Que desde casa se puedan estar dando estos apoyos. Entonces, ahí es bien importante que sepamos que estas 7 poblaciones deben de permanecer en nuestra estadística, aunque no presenten una situación educativa de mayor riesgo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y a qué nos referimos entonces con la situación educativa de mayor riesgo? Es una situación en la cual nuestro alumno o alumna se encuentra en riesgo debido a que su acceso, su permanencia, su participación y o egreso oportuno de la educación básica se encuentra obstaculizado por diferentes barreras en los contextos escolares. ¿A qué me refiero con eso? Muchas ocasiones se pensaba que nuestros niños eran los problemas, que ellos eran los que estaban mal, ¿no? Y que los teníamos que estar arreglando. Pero hoy por hoy sabemos que los niños no tienen el problema.
El problema está en que los diferentes contextos no les están dando las herramientas adecuadas para poder participar, para poder aprender, promover y egresar oportunamente del servicio de educación básica. Es por ello que la UDI, en colaboración con los docentes, implementan estrategias. La UDI diseña esas estrategias, esos métodos, esas técnicas y esos materiales que les van a permitir a niños y a niñas poder acercarse a esta parte que es la educación. Hubo algunos momentos en el que se pensaba que el niño se tenía que adaptar a las escuelas. Hoy por hoy sabemos que es la escuela quien se debe de adaptar a las condiciones de los chicos y que tenemos que darle todas las herramientas posibles para que ellos puedan desempeñarse en la educación básica como cualquier otro chico, obviamente con estos ajustes, con estos métodos, estas técnicas, estas estrategias que se adapten a sus necesidades y a sus características. Hablamos de los ajustes razonables en casos de alumnos que presentan alguna condición de discapacidad. Eso es lo que hace la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. ¿Cómo trabaja la UDI? En imagen tiene lo que es el esquema global del proceso de atención en la UDI y son los momentos en los que intervenimos. El primer momento, valoración de la situación inicial, es un momento en el cual va a ser importante que ustedes acudan a los llamados de la maestra especialista porque es en donde ella aplica una entrevista y indaga un poco más sobre la situación familiar, qué cosas se estilan, cómo es la dinámica familiar, algunas cuestiones médicas que también ustedes puedan compartirnos, situaciones de antecedentes del desarrollo de los chicos, que son focos, para nosotros son foquitos rojos que nos dicen por ahí tenemos que estar poniendo atención, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque es ahí donde se identifican barreras. Repito, nosotros trabajamos en los tres contextos, escolar, áulico y sociofamiliar. En este momento nos enfocamos en la familia porque es una plática dirigida a papás y mamás, a tutores y tutoras, pero en realidad trabajamos con toda la población educativa, ¿no? Entonces, de ahí es que es tan importante que este primer momento de valoración inicial se dé, que es el momento en donde se indaga, se obtiene información, se analiza y se identifican las barreras, que más adelante vamos a hablar sobre estas barreras que, bueno, ya se hicieron mención hace un momentito, estos obstáculos, por qué se dan y bueno, el siguiente momento de intervención es la planeación de la intervención, es decir, ya hice mi momento de indagación, ya hice entrevistas, ya hice cuestionarios, ya estuve por ahí checando algunos datos en cuestiones del desarrollo de los niños y demás. Ahora voy a identificar cuál es esa barrera y a partir de identificar esa barrera, entonces empiezo a planear mi intervención. ¿Qué tipo de orientaciones, qué estrategias les voy a dar a las mamás? Si va a ser necesario que se ofrezca alguna canalización, alguna institución complementaria, etcétera. La intervención propiamente es cuando ya lo llevo a cabo, es decir, lo cito, le doy a usted un plan de trabajo o le informo, vamos a estar haciendo esto, le doy ciertas sugerencias y se hace un seguimiento. Periódicamente nos vamos a estar viendo, a lo mejor no diario tampoco, pero sí a lo mejor cada 15 días, cada mes, cada semana vamos a estar llevando a cabo, dependiendo de la orientación o la estrategia que las maestras especialistas les estén proporcionando, pues ustedes van a ser llamados para poder ir viendo qué tanto estamos avanzando. Y ese es el último momento de intervención, que es la valoración del impacto. Esas reuniones de seguimiento que se van a estar teniendo con ustedes, en caso de que se les informe que ya son parte de la UDI, se van a estar llevando a cabo para ver qué tanto lo que se les está ofreciendo está apoyando o no al desarrollo educativo de nuestros hijos. Aquí es importante mencionar, en algunas ocasiones se les van a mandar invitaciones para participar en pláticas o talleres. Es importante que aunque sus hijos no se encuentren en esta estadística de atención, ustedes asistan porque son herramientas que se les van a estar dando como papás para atender diferentes problemáticas que ponen en riesgo la integridad de nuestros hijos. Y más adelante se les va a hablar también de lo que significa la integridad y por qué le estamos dando muchísimo peso a este tipo de actividades. Pero, ¿qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Hace un momento dijimos que el alumno se encuentra en situación educativa de mayor riesgo cuando se encuentra obstaculizado
su participación, su egreso, su acceso a la escuela por estar enfrentando alguna barrera para el aprendizaje y la participación. Voy a regresarme a esta parte. Los niños no tienen el problema. Los niños no los vamos a componer. Es la escuela, es la familia quien tiene que cambiar las formas de organizarse, las formas de presentar las informaciones y estas maneras en las que nosotros hacemos que los chicos y las chicas participen. Estas barreras, como su nombre lo indica, es como poner un muro, un obstáculo, de aquí no vas a pasar. Y en algún momento, por ejemplo, podíamos escuchar que, pues si tú vas a evaluar la capacidad de un pez para trepar árboles, pues lo vas a destinar al fracaso, porque pues un pez no puede trepar árboles. Sin embargo, tú puedes ver esas bondades que tiene cada uno de los alumnos y permitirles que aprendan a su propio ritmo y que participen, que sean parte de una sociedad, porque antes de alumnado en situación educativa de mayor riesgo, son alumnos, son personas. Entonces, es importante que empecemos a trabajar en identificar cuáles son estas barreras que están enfrentando desde mi casa. ¿Por qué desde mi casa? Porque, bueno, en este momento es una plática dirigida a padres, madres de familia, tutores o tutoras de niños, niñas y adolescentes inscritos en escuelas públicas de educación básica. Es importante señalar que la UDI trabaja con padres, con docentes y con los mismos alumnos. Y que en este momento, bueno, nos vamos a enfocar a la familia porque es una plática dirigida a padres de familia. Estas barreras para el aprendizaje y la participación se van a dividir en culturas, prácticas y políticas. En este momento voy a ejemplificar lo que son las culturas y las prácticas, en donde, por ejemplo, a lo mejor no lo sé, pero sobreproteger a mi hijo es una barrera, porque no le estoy permitiendo que él sea autónomo. Cuando yo le impido, cuando yo quiero hacer todo por él, cuando yo quiero resolver todo por él, estoy generando una barrera para el aprendizaje y la participación. Si yo, por ejemplo, no acudo, no quiero ir a la escuela, los llamados que me hacen la escuela, porque digo, no es que yo estoy muy ocupado, yo no, para eso les pagan. Cuando yo no me involucro en esta parte, puede ser por desinterés, por desinformación, porque me es indiferente la escuela, porque no lo veo como un trabajo colaborativo, pues entonces también estoy generando una barrera para el aprendizaje y la participación, ¿no? Hay cuestiones ideológicas, como por ejemplo desconocer. Cuando yo no sé, cuando yo ignoro acerca de un tema, pues también puedo hacer muchas cuestiones o puedo hacer varias cosas que afectan, ¿no? Por ejemplo, si yo no conozco las normas, las leyes que me dicen que no debo violentar a mi hijo y lo violento, estoy generando una barrera. Estoy siendo también partícipe de que él a lo mejor en algún momento ya no quiera ir a la escuela, ¿no? Entonces, tenemos que estar viendo por ahí qué cosas estoy haciendo yo para que mi hijo o mi hija le esté costando trabajo aprender. Entonces, de ahí es tan importante que ustedes sepan por qué de repente les van a mandar un citatorio y les van a decir que se tienen que presentar con la maestra especialista de la UDI, por ejemplo. ¿Cuáles son las líneas de intervención que la UDI tiene con las familias? Bueno, la primera es orientar. Orientar a los padres de familia o tutores del alumnado en situación educativa de mayor riesgo para el beneficio de sus procesos de aprendizaje y participación con relación a lo siguiente. El papel preponderante que juegan ustedes en el proceso educativo de sus hijos e hijas y las formas de participar en dicho proceso. Estrategias de apoyo para promover su desarrollo en aprendizaje que van a ser implementadas desde casa y apoyos complementarios en caso necesario para favorecer el desarrollo complementario de sus hijos. ¿Cuáles son estos apoyos complementarios? Por ejemplo, si se requiere terapia de lenguaje, si se requiere de alguna situación de salud mental, pues se envían a ciertas instituciones gubernamentales, no los vamos a enviar a instituciones privadas, se van a enviar a instituciones gubernamentales en donde vamos a estar dando seguimiento y trabajando en corresponsabilidad con estos sectores
pero también, por ejemplo, apoyos complementarios también tienen que ver estas actividades culturales o deportivas. Entonces, recuerden que las actividades culturales y deportivas no son para hacer premios o castigos. Es decir, yo no puedo decirle a mi hijo, si te portas mal, te voy a dejar de llevar al fútbol, por ejemplo. O si te portas bien, te voy a inscribir a una actividad cultural, a baile, a danza, no lo sé. Esos no pueden ser castigos o premios porque son parte de los derechos de los niños el que ellos acudan a este tipo de actividades porque favorecen su desarrollo integral. Entonces, ojo por ahí, papás, si es que estamos pensando en castigar a los niños con quitarles el fútbol porque no es recomendable ni es sano para sus hijos. ¿Qué hacemos también? Pues brindar orientación al Consejo Escolar de Participación Social y a la Asociación de Padres de Familia respecto a necesidades de la escuela para garantizar la accesibilidad de toda la comunidad. Es decir, sabemos que las escuelas en las que estamos es difícil tener condiciones de accesibilidad a lo mejor al inmueble, porque quizá, obviamente, como estamos a desniveles en esta parte, muchas escaleras, es muy difícil acceder a algunas cuestiones, por ejemplo, de infraestructura, pero a veces se requiere instalar, no sé, pasamanos, comprar algunos materiales en braille a lo mejor, o checar, por ejemplo, para las personas eh, con discapacidad auditiva, las personas sordas o las personas que presentan esta hipoacusia, que es la audición disminuida, pues requieren a lo mejor alarmas de luz cuando tiembla, ¿no? Entonces es una necesidad. La realidad es que las escuelas dependen de la Asociación de Padres de Familia, de los recursos que se generan con las donaciones que se llegan a hacer y entonces, bueno, se orienta a la comunidad de padres en lo que es el Consejo Escolar de Participación o la Asociación de Padres de Familia para que los recursos nos apoyen a ir haciendo una escuela más accesible para todos. Es decir, si a lo mejor ponemos una rampa, ajá, con todas las autorizaciones que se deban de solicitar, esa rampa quizá no solamente le va a servir a la persona que utiliza silla de ruedas, también le puede servir a una mamá que trae una carriola o a una persona que trae un carrito, ¿no? Entonces, esa parte es carrito de mandado, por ejemplo, esa parte es súper importante y es importante que nosotros estemos vinculados con el Consejo de Participación Escolar y con la Asociación de Padres de Familia. Otra cosa que hacemos es la vinculación interinstitucional para favorecer servicios complementarios, médicos, rehabilitadores, psicólogos, culturales, deportivos, como yo les estaba diciendo. Hacemos en ocasiones esos enlaces, junto con los directores escolares solicitamos participación de estas instituciones también para que nos vengan a dar pláticas, para que nos vengan a asesorar, etcétera, o incluso para que ustedes puedan acudir y trabajar con ellos. Por ejemplo, hablamos de los pilares, hablamos de las utopías que ofrecen diferentes actividades y que no tienen ningún costo, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que hacemos y que son importantes. Otra de las líneas de acción que tenemos para con las familias es el seguimiento a la atención educativa complementaria que recibe el alumnado en situación educativa de mayor riesgo en su caso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes nos dicen o durante la entrevista obtuvimos que los chicos están siendo atendidos ya por el área de paidopsiquiatría o por el área de psicología o por el área de lenguaje, pues tenemos este seguimiento. ¿Qué recomendaciones nos están dando para que UDI, en este caso la maestra especialista, pueda diseñar estrategias más específicas para estos casos y que los maestros puedan estarlas implementando, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que ustedes nos den esa información, que no la guarden, no es para estigmatizar ni tampoco para condicionar, es para ofrecerles a sus hijos e hijas una mejor atención, una mejor calidad educativa. ¿Qué más hacemos? Seguimiento a la atención médica institucional que recibe el alumnado en situación educativa de mayor riesgo. Esta parte es importante, muy, muy importante, ¿no? Entonces, a veces nosotros o la maestra especialista cuando hable con ustedes y sea el caso, les va a estar solicitando información, una copia a lo mejor de la referencia, una copia del carnet de citas. ¿Cuál es la finalidad de pedir esas copias? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un seguimiento y ustedes ya me dan un carnet con las fechas aproximadas, pues lo que vamos a hacer es que no los voy a citar en los días que ustedes tienen cita, los voy a citar posteriormente, ¿no? Esa es la finalidad de que ustedes nos puedan dar estos documentos y como ya les dije, más que para etiquetar, estigmatizar o
condicionar el servicio. Esa parte no es con o sin, y a pesar de los diagnósticos, la UDE y la escuela tienen que trabajar, pero sí es importante que si los tenemos, pues aprovechemos haciendo los ajustes en las estrategias para que sus hijos, repito, reciban la mejor atención posible. En este sentido, es muy importante que sepan que nosotros nos apegamos a una normatividad. Lo que les estoy diciendo el día de hoy no surge de una idea que nos llegó a los servicios, o en este caso a la UDI 7, sino está fundamentada en los documentos normativos que nos rigen como educación. En este caso, voy a citar la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México. Este documento es importantísimo que ustedes como padres, madres o tutoras de niños y niñas conozcan, y adolescentes lo conozcan, lo revisen, lo lean, porque ese documento es el que dice lo que debe hacer y no debe de hacer la escuela pública. Y también nos menciona lo que papás, mamás deben realizar. En este caso, por ejemplo, el numeral 5 de esta guía operativa nos dice que es obligación de las madres, padres de familia o tutores, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que los padres de familia deben ser responsables de que sus hijas o hijos concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria. Recuerden que la educación obligatoria ya no es hasta la secundaria. Ojo ahí, porque a veces nos dicen en primarias o ya entrando a la secundaria, ¿sabe qué, maestra? Es que yo ya decidí que ya no va a ir porque ni le echa ganas a la escuela. La educación es obligatoria hasta el nivel bachillerato. Entonces, si yo no los llevo a la escuela, estoy incurriendo en el derecho de los niños y las niñas a acudir a la escuela. Es así que, bueno, aquí nos dice que ustedes deben de ver que sus hijos reciban esa educación obligatoria. Y dice, para recibir los servicios educativos que corresponden a su edad, en los términos que establezca la normatividad vigente, lo cual vigila que se cumpla con el principio del interés superior de la niñez. ¿Cuál es este principio? El principio del interés superior de la niñez nos habla del ejercicio pleno de niños, niñas y adolescentes a todos y cada uno de los derechos que tienen. Recuerden que no solamente es la educación, tienen derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia, tienen derecho a recibir atención médica, los servicios de salud. Hay que checar los derechos de los niños y las niñas para que no atentemos contra el interés superior de la niñez. Aquí nos dice que asimismo deberá participar en el proceso educativo de sus hijos o hijas, revisar su desempeño académico, asistir a esta parte de los llamados a la escuela, estar al pendiente, no solamente llevar al niño a la escuela, sino participar en su proceso educativo. En esta manera también nos habla este numeral de que en aquellos casos en donde por alguna situación ustedes no puedan llevar a los chicos a la escuela, deben comunicarse, deben comunicarle a la escuela qué es lo que está pasando para que de manera conjunta se busquen alternativas de atención. Yo únicamente estoy hablando muy general de estos numerales, pero es importante que ustedes revisen este material y lo lean para que no atenten contra los derechos de sus propios hijos. Otra parte importante de la misma guía operativa es el numeral 123, que nos habla de la integridad del alumno. Y nos dice, ¿qué es eso, no? Bueno, vamos a poder pensar nosotros, bueno, pues la integridad del niño es que a lo mejor, pues no lo golpee o no venga lastimado. Es que yo no lo lastimo, yo le compro todo, ¿no? Es que yo, pues no puedo tener tiempo, pero pues tengo que trabajar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esta parte porque la integridad del niño, según el numeral 123 de la misma guía que ya les mencioné, nos dice que no solo se circunscribe a los aspectos que tengan que ver con el cuidado de la persona física, sino también con la parte emocional y psicosexual. Es decir, que si yo estoy viendo que mi hijo está triste, que mi hijo está presentando alguna situación que llama la atención, que se está autolesionando, que constantemente llora o que no quiere salir de su habitación y no hago nada, no estoy cuidando la integridad de mi hijo, ¿no? Si yo a mi hijo no le doy las herramientas para saber cuidar su cuerpo, para conocer esta parte de su sexualidad, tampoco estoy cuidando esta parte integral de los chicos. Entonces es importante que entendamos que la integridad no es solamente la parte física o el aspecto, tiene también que ver
¿Con qué tanto estoy cuidando yo esta parte integral de mi hijo? ¿Qué tanta atención le estoy poniendo? A veces decimos, es que yo sí paso tiempo con mi hijo, platico con él todos los días, pero la realidad es que en lo que mi hijo me está hablando, yo estoy haciendo los chilaquiles, estoy vendiendo, estoy escuchando música y nada más estoy así. Ujú, sí, sí, ajá. Realmente no les pongo atención. Entonces, muchos niños y niñas en este momento están diciendo que necesitan o quieren de alguna manera la atención de sus padres. Es ahí que es muy importante entender nuevamente que la integridad del alumno no solamente es que se vean bien físicamente, es también que les dé el tiempo, que les dé la calidad, que los atienda, que atienda toda esta parte emocional, psicosexual y que los defienda, ¿no? Hay chicos y chicas que lamentablemente son víctimas de abuso sexual y que realmente sus papás supieron, se dieron cuenta. El mayor índice de abusos sexuales se dan en el seno familiar y hay mamás, papás que se dan cuenta, pero no hacen nada, ¿no? Entonces, desde ahí no estoy cuidando la integridad de nuestros hijos. Hay chicos y chicas que sus papás trabajan todo el día y que es cierto, se tiene que trabajar, pero que no les ponen la más mínima atención, ¿no? Que no platican con ellos. Incluso hemos tenido mamás en las que en algunas actividades nos han dicho, híjole, maestras, gracias porque el día de hoy aprendí o pude ver el color de ojos de mi hijo. Entonces, es preocupante que pensemos que únicamente con que mi hijo esté bien vestido y tenga todo lo que necesita en cuestión material, ya estoy cubriendo todas sus necesidades. De ahí que en otros momentos vamos a estar trabajando con ustedes sobre algunos temas muy interesantes que tienen que ver con esto que les estoy hablando de la integridad. Ok, bueno, ya les hablé acerca de lo que es la UDI, las barreras, los momentos de atención, cuáles son las líneas de intervención, por qué nuestras líneas de intervención están muy apegadas a la normatividad, por qué es importante que ustedes acudan a los llamados que la escuela les hace para atender o para tratar asuntos con la especialista, por ejemplo. Y entonces, bueno, ahorita voy a hablarles un poquito de la estructura organizativa de la unidad. ¿Cómo está conformada la UDI 7? Ya les había comentado en la primera diapositiva que la UDI en general debe de estarse conformado con 8 maestros especialistas. En este momento la UDI 7 únicamente cuenta con personal para atender a 6 escuelas. Nos faltan todavía dos maestros más. No contamos con equipo interdisciplinario, no tenemos trabajo social, ni psicología, ni ni maestra de comunicación. Es importante que sepan que aun y cuando las maestras especialistas tengan la formación de psicólogas educativas, no son psicólogas terapeutas, es decir, nosotros, reitero, tenemos una función de orientación. Es pedagógica, es a través de los contextos y es de manera de orientación. Cuando requerimos, y ya se los dije en las líneas de intervención, cuando algún alumno requiere alguna atención complementaria, médica, se hace una canalización para que estas personas especializadas en esos temas puedan dar las terapias. Tienen los tiempos, su función es otra, lo citan periódicamente y hacen terapia. Nosotros no damos terapia, eso es importante que lo sepan. La estructura organizativa de la UDI 7 está así. Lo primero, tenemos un supervisor de zona. Somos la zona número 13 de educación especial. El supervisor es el profesor Jorge Rodríguez Nava. Cuenta en la zona de supervisión con el apoyo de una maestra especialista de zona y su apoyo secretarial. Más abajo está la dirección de la UDI, en este caso una servidora, Elizabeth Vera Balcázar. Tengo un apoyo secretarial y atendemos 6 escuelas en los 3 niveles. En jardines de niños, voy con el jardín de niños Naivi, turno matutino. La responsable de atender esa escuela es la maestra Irma Cristal Ambris Morquecho. El jardín de niños Itzamatul, turno matutino. La responsable es Maribel Victoria Escogido Rivera. En este momento se encuentra en licencia médica, pero en cuanto se incorpore la van a poder encontrar por ahí. La escuela primaria Rafaela Suárez Solórzano, la maestra encargada es la maestra María Miriam Pretelín López. Escuela primaria Rafael Delgado, es la maestra Stephanie Vázquez Peñalosa, la encargada de brindar atención a esa escuela. En la escuela primaria José Guadalupe Posada se encuentra la maestra especialista Diana Contreras Zambrano y en la secundaria 291 Javier Barros Serra
se encuentra la maestra Piedad Arely Martínez Benítez. Estas 3 maestras especialistas, se encuentran de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12:30. Es por eso tan importante que si ustedes reciben una cita, puedan acudir con ellas. Si ustedes tienen alguna duda, también pueden hacerlo a través de ellas. Ya saben cuáles son los días en los que se encuentran. Y bueno, las estamos esperando. Si les pedimos, por favor, que en el caso de que se requiera, asistan a las citas y a los. Quiero comentarles que esta presentación se les va a compartir a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan consultar. Les voy a ir mencionando así rápidamente. Esta diapositiva nos dice material de apoyo. Trae lo que es la guía operativa para que ustedes puedan revisarla. Trae el marco para la convivencia en los 3 niveles. Papás, es importante que ustedes conozcan qué es el marco para la convivencia y qué faltas y qué acciones formativas equivalen a cada falta disciplinaria, ¿no? Entonces, es importante que ustedes la revisen y chequen para que entiendan qué es lo que no deben hacer sus hijos también en este sentido y qué es lo que sí pueden hacer, ¿no? En las escuelas ya les han estado compartiendo lo que es la guía operativa, lo que son los marcos para la convivencia, pero la idea es que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces, los 4 primeros documentos del lado izquierdo son precisamente la guía operativa y el marco para la convivencia de los diferentes niveles. Se les está proporcionando en este momento lo que es el kit de actividades sociofamiliares. Este kit de actividades sociofamiliares, si ustedes lo abren, tiene una gama maravillosa de actividades para hacer. Si ustedes tienen a sus pequeños en preescolar y otros en primaria, para los mismos adultos, son actividades que les van a permitir a ustedes platicar con sus hijos. A veces es difícil tener tiempos. No importa que sea 1 minuto, no importa que sean 10 minutos, no necesitan tener un día completo ni necesitan ir a Six Flags o a lugares costosos para poder platicar con sus hijos, ¿no? Estas actividades son muy sencillas, traen incluso ya los materiales y ustedes pueden simplemente abrir cualquiera de estas, ustedes simplemente con tocar el celular o desde la computadora, darle clic, los va a desplegar a estos materiales. En el caso del kit, revísenlo. En el kit vienen desde cómo expresar emociones. Son actividades desde ver una película juntos y poder platicar hasta cartas, cubos. Todos esos, insisto, ya están los materiales. Tenemos que generar la confianza con nuestros niños. Lamentablemente estamos viendo muchas cuestiones a nivel mundial que son estragos de la pandemia. Y tenemos que trabajar con nuestros hijos para que tengan una autoestima más elevada, puedan expresar lo que sienten, lo que piensan y que nosotros nos demos ese espacio. Si nosotros no nos lo damos, va a ser muy difícil que ellos empiecen a platicar con nosotros. Y si nosotros no hablamos con ellos van a buscar a otros compañeros, porque los adolescentes, los niños buscan mejor entre pares y a lo mejor ese par no tiene la mejor información para dar. Sin embargo, si yo hablo con mi hijo desde muy tempranas edades y le doy esa confianza, pues puedo apoyarlo muchísimo más en su proceso, en su desarrollo y voy a evitar muchas cuestiones como el uso de drogas, como el suicidio, como el embarazo a edades tempranas, o sea, muchas cuestiones que son factores de riesgo pueden ser atendidas con factores de protección. ¿Cuáles son esos factores de protección? Trabajar las emociones, trabajar con mis hijos. Entonces, este kit para las familias está diseñado precisamente para las familias, para padres, para madres, para tutores, y son actividades muy pequeñas que ustedes pueden estar trabajando. Lo máximo que duran algunas actividades son 30 minutos, hay unas que duran 10 minutos y que ustedes pueden tener un espacio para conversar con sus hijos. Otro material que les vamos a estar compartiendo es la guía parental. Algo muy importante que tenemos que trabajar es el uso responsable de las redes sociales. Guía parental para el uso y manejo responsable de las redes sociales. Lamentablemente, ahorita, bueno, no lamentable porque las redes sociales son muy buenas si las sabemos usar con responsabilidad. Sin embargo, a veces el hecho durante la pandemia, bueno, todo el mundo utilizó su celular como el distractor. Pero ya no estamos en pandemia, ya estamos saliendo de esa parte.
ya no es una pandemia, ya estamos en nuestras actividades cotidianas y tenemos que desapegarnos un poquito de estos aparatos. Y si no nos no nos apartamos de ellos, mínimamente tenemos que hablar con nuestros hijos para ver a qué riesgos se están exponiendo. Entonces, esta guía parental es una guía diseñada para ustedes como papás, en donde les van a hablar de todos los riesgos que manejan las redes sociales y que es importante que ustedes atiendan. Aunado a ello, papás, es muy importante decirles que el equipo de la UDI 7 en corresponsabilidad con las escuelas, vamos a estar trabajando en esta modalidad virtual, pero también en modalidad presencial. ¿Qué quiere decir? Cada mes vamos a estar teniendo un tema diferente. En esta ocasión es la organización y funcionamiento de los servicios. El siguiente mes vamos a estar trabajando lo que son derechos de los niños y las niñas y el marco para la convivencia. Necesitamos que ustedes vayan leyendo estos temas para que cuando llegue ese día podamos irlo trabajando. Estén muy pendientes de los avisos que se estén mandando en las escuelas, los links. Vamos a estar pegando carteles también, vamos a estarles dando invitación para que ustedes puedan conectarse. Se les va a dar el link para que ustedes den clic y ya puedan estarse conectando. Si no tienen en ese momento el dispositivo y ven afuera el cartel, vamos a tratar de ponerle QR y la liga para que si no lo pueden hacer por medio de su celular y su lector de pantalla, que ya algunos leen el QR, puedan digitar manualmente en la plataforma de YouTube, puedan digitar la liga y puedan entrar a ver estas pláticas. Sin embargo, también dentro de las mismas escuelas se van a estar llevando a cabo estos talleres y estas pláticas informativas con la idea de prevenir cualquier hecho que pueda poner en riesgo a sus hijos e hijas. Insisto, estén al pendiente. Muchísimas gracias por estar trabajando con nosotros el día de hoy. Los esperamos en las siguientes sesiones que, insisto, se van a estar dando de manera virtual, pero también de manera presencial. Ojo ahí, les quiero ir comentando, en esta diapositiva pues vamos a ir viendo todas nuestras especialistas. Durante estas pláticas se les va a lanzar también a través de las escuelas lo que es la presentación y un formulario de registro de asistencia. El formulario es importante porque eso es precisamente lo que va a hacer como prueba de que ustedes estuvieron dentro de. Estas pláticas son muy importantes, estas pláticas tienen como finalidad darles herramientas a ustedes como padres de familia para atender cuestiones que a lo mejor no sé del desarrollo de nuestros hijos. Entonces, los estaremos esperando. Recuerden, bueno, la idea de que estén en YouTube es que sabemos que muchos papás trabajan y que no es que no quieran asistir a la escuela, es que no pueden verdaderamente pedir tantos días. Entonces estamos ofreciendo esta modalidad para que en el momento en el que ustedes tengan tiempo, mientras están arreglando, mientras están haciendo algo o tengan simplemente un momento libre, puedan ver el video y puedan ir reflexionando sobre estos temas. Entonces, espero que haya sido de su agrado. Ya saben quiénes somos, ya saben cuáles son las escuelas que atendimos, cuál es nuestra misión, por qué los estamos citando. Espero que a partir de este momento, pues no tengan miedo de asistir a los citatorios. La idea de que ustedes acudan al servicio de UDI no es para regañarlos, sino todo lo contrario, es para dotarlos de herramientas, para darles estas acciones que podemos hacer de manera conjunta, porque nosotros solos no podemos. Somos una tríada, es la escuela, la UDI y la familia. Si alguno de nosotros cojea o si alguno de nosotros no cumple esa tríada, pues no nos permite avanzar de manera corresponsable y por ahí siempre vamos a estar tambaleándonos. Es importante que poco a poco ustedes se vayan acercando con nosotros y pues bueno, lo seguimos viendo más adelante con otra temática. Muchas gracias.